Más de 20 exjefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica hicieron un llamado al cese de toda forma de intervención extranjera que no se ajuste al orden público internacional. Más de 20 exjefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica alertaron este martes sobre la muy peligrosa evolución de la crisis venezolana y la injerencia de Rusia, China y Cuba, así como la permisividad oficial que hace que la guerrilla colombiana controle amplias regiones de Venezuela. Los expresidentes reunidos en la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, hicieron un llamado al cese de toda forma de intervención extranjera que no se ajuste al orden público internacional en una declaración conjunta. Advirtieron sobre el ingreso a territorio venezolano de una misión militar rusa que, como lo indican sus autoridades desde Moscú, permanecerá allí por el tiempo que sea necesario, reseñaron en el escrito. Tacharon de grave que Venezuela permitiera a Rusia, la única nación a la que el presidente Nicolás Maduro ha autorizado brindar ayuda humanitaria a su país, el aterrizaje de bombarderos nucleares Tu-160, conocidos como Cisne Blanco. Los expresidentes, entre ellos el español José María Aznar y los colombianos Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, advirtieron de igual forma que rusos y chinos, sus mayores proveedores de armamento, de Venezuela, como los cubanos, ejercen control sobre las actividades petroleras y mineras en el sur del país. Agregaron que estos países reciben la mayoría de los beneficios de estas actividades, usándolas como garantía contra la República de Venezuela por las deudas que la comprometen. Los exmandatarios subrayaron que esta injerencia se suma a unos 220.000 cubanos, hijos de Fidel, que ejercen control sobre el andamiaje militar y del gobierno de facto de Venezuela. De igual forma, mencionaron que tanto grupos narcoguerrilleros y paramilitares colombianos controlan amplios espacios territoriales en Venezuela con la tolerancia del régimen de Maduro. Allí, la seguridad y el orden lo mantienen, con la permisividad del régimen de facto, grupos narcoguerrilleros colombianos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y grupos criminales paraestatales, detallaron. Hicieron así un llamado a la independencia y al cese de toda forma de intervención extranjera a la hora de buscar una transición hacia la democracia en Venezuela, que se impulsa en Venezuela desde su Asamblea Nacional, AN, de mayoría opositora. Los expresidentes indicaron que la ayuda humanitaria internacional debe estar fundada en los principios de humanidad, imparcialidad y neutralidad, y ha de ser ajena a toda manipulación por los poderes fácticos, incluidos los criminales, que dominan en Venezuela. Por otro lado, reiteraron su apoyo a las prioridades establecidas por Juan Guaidó, presidente de la ONU y reconocido por medio centenar de países, Estados Unidos incluido, como presidente interino de Venezuela, del urgente ingreso de la ayuda humanitaria. Criticaron que Maduro se haya negado sistemáticamente la existencia de una crisis humanitaria y frustrado el ingreso de la ayuda humanitaria internacional a través de sus fronteras con Brasil y Colombia, usando a colectivos paramilitares y escuadrones de exterminio. La declaración de IDEA fue suscrita también por los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, México, Óscar Arias, Rafael Ángel Calderón, Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez, Costa Rica, Nicolás Ardito Barletta y Mireya Moscoso, Panamá, y Enrique Bolaños, Nicaragua. De igual forma, Alfredo Cristiani, El Salvador, Eduardo Frei, Chile, Lucio Gutiérrez, Osvaldo Hurtado, Gustavo Noboa y Jamil Maguad, Ecuador, Luis Alberto Lacalle, Uruguay, Jorge Tuto Quiroga, Bolivia, y Juan Carlos Osmosi, Paraguay. La respuesta de China. El gobierno chino negó que soldados del Ejército Popular de Liberación, EPL, de China se encuentren en Venezuela para entregar ayuda humanitaria y suministros militares a las fuerzas gubernamentales de ese país. Puedo asegurar que todas las informaciones relacionadas sobre la presencia de soldados del EPL en Venezuela son completamente falsas, dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Geng Shuang. Nuestra posición en Venezuela es clara y consistente. Defendemos la ley internacional y las normas de las relaciones internacionales y nos oponemos a la interferencia en los asuntos de otros países, aseveró el portavoz chino.
El pasado sábado, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, informó a través de Twitter de la llegada de 65 toneladas de medicinas e insumos médicos provenientes de China y anunció que en los próximos días recibiría más cooperación, sin especificar de qué tipo. Gen precisó que espera que el gobierno y la oposición venezolana puedan establecer un diálogo de cara a la reconciliación, y que China seguirá cooperando en varios sectores con el país caribeño.